La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Nosotros para platicar sobre la Universidad Autónoma de Zacatecas que está envuelta en un conflicto difícil de resolver, que ya hay grupos pugnando por diferentes cosas, pero parece que se delinea una en particular en la cual sí pueden converger o confluir, ¿no? Que es la reingeniería, la reinstitucionalización de la Universidad Autónoma de Zacatecas, porque ha perdido, digamos, el rumbo hasta cierto punto, ¿no? Sin embargo, es muy complejo porque parece que no hay unidad en los diversos actores, ¿no?, universitarios. Unos pretenden un plebiscito para destituir al rector, otros quieren un congreso universitario, y parece ser que no hay posibilidad de que todos estos grupos se unifiquen para una propuesta común, ¿no? Sí, cierto. Sí, el problema ahí de la UAS, creo que se manifiesta es el que mismo se manifiesta en otras esferas de la vida pública, como en el gobierno, las instituciones, los sindicatos, que es que la cúpula que dirige, en este caso los directores, ciertos investigadores, están ya acostumbrados al status quo que les da beneficios. Entonces, si llega esta reinstitucionalización, esta reingeniería, pues van a colapsar todos esos beneficios, ¿no? Porque hay muchos que no dan clases, hay muchos que solamente son burócratas y tienen sueldos, tienen una prima pues primas especiales, ¿no? Sueldos muy buenos. Beneficios, ¿no? Beneficios, ¿no? Que es la gran minoría de la universidad. Y la gran mayoría, como en todos los gremios, pues hace su trabajo, pero está alejada de la discusión pública. Entonces, la lucha se da entre estos grupos y pues nadie quiere ceder, ¿va? Porque todos pierden en ese sentido y ya unos argumentan que no se puede, otros que... Pero creo que fuera de esas divergencias o esas diferencias hay algo en el que la mayoría, por ejemplo, es muy importante que los exrectores se hayan manifestado por el Congreso. Todos, salvo FEMAT, que no quiso ir por alguna razón, argumentó ahí que tenía un compromiso, ¿no?, político, que porque tenía una agenda política y él era diputado, ¿eh? pero él nunca, no se le hizo desde el Congreso del Estado hacer posturas en contra de la UAS. O sea, son esas como contradicciones que tiene FEMAT, pero de todas formas es evidente que hay una crisis muy profunda en la universidad, pero que se ha avanzado, cuando menos con las discusiones que ha organizado la jornada, en ver en qué hay unidad. Sí, junto con este foro Macondo ven que hay este fin último que parece común, el de la reinstitucionalización, de la reingeniería, pero es cierto que los canales, los medios son diferentes, ¿no? A través de un congreso que dicen unos que porque tendrían que estar discutiendo y además generando resoluciones claras, y por otro lado dicen es que un congreso no puede ser porque no sería viable, es muy complejo, y además eso quizá podría estar generando un cambio en la ley orgánica, ¿no?, que no se desea, para ninguno de los universitarios lo desea. Entonces los canales son diferentes, pero los fines parece ser, o sea, porque saben que ya el agua, digamos, los universitarios hasta eso ya lo saben, que el agua ya les está llegando la marea al cuello, alta, ¿verdad? exacto. Entonces eso es algo y entre más tiempo se tomen en tomar una decisión, el gobierno federal pues encantado, ¿no? Porque le está haciendo el caldo, le está facilitando estas políticas restrictivas de recortes, esta política de aguantes, no crezca, vayas a ver, mándame tu nómina para verificarla, a ver si... Todo eso le están dando lugar a la federación, claro, mientras no se pone de acuerdo. Y el problema que le observo a esta propuesta del Congreso es que el tiempo es muy corto. Hay problemas muy urgentes de atender. El semestre termina el 20 de noviembre en la universidad, entonces creo que el tiempo es muy apretado para que puedan atenderse problemas urgentes que un Congreso llevaría, según tengo entendido, hasta un año, ¿no? Sí, tienes un punto ahí interesante.
Martín, porque aparte ya es tiempo de ir negociando pues el próximo presupuesto. Ya Videgaray lo puso ahí y creo que no los van a rescatar, no le van a dar los 2.200, 2.300 millones que necesita la UAS bajo su actual estructura para sacar sus pendientes. No creo, quizás le saquen la deuda, los pendientes ahí que traen con Hacienda, más bien con la Seguridad Social. Y lo que queda claro es que esta reingeniería no se va a hacer a partir de una decisión de Armando Silva o de la Administración Central. Esto ha quedado claro en todo este tiempo, que no hay interés de la Administración por atender estas demandas de todos los grupos universitarios. Así es. Entonces, algo interesante será ver en las siguientes sesiones del Consejo Universitario, que aparentemente está representada por todos los grupos políticos, pero a ver qué sucede en ese sentido, ¿no? Sí, eso es cierto, va a estar muy interesante. Que también es la crítica al Consejo Universitario, ¿no? O sea, no pesa, se supone que es el máximo órgano de los universitarios y no, es un ahí paraplejo, no, ni siquiera se presta a lo que hicieron en el informe, ¿no? Sí, una comunidad mínima de los universitarios se siente representada en el Consejo. Es un problema y parece ser que sí está acaparado por grupos, especialmente de rectoría, de directores. Sí, como la mayoría pertenece a son directores, pues casi siempre se plegan a lo que diga el rector, ¿no? Claro, entonces, sí está. en Hasta ese cierto caso, punto está cooptado. Pues recordemos cuando renunció, ¿no? Que lo arroparon, le dijeron, no, usted va, y al final lo mantuvieron, y ahí están las consecuencias, que ahora parte de los mismos directores o los grupos a los que representan, pues son quienes lo quieren tumbar. Pero fíjate, hay un grupo, especialmente el que creo que tendrá algún proyecto, pero simplemente se entiende del grupo universidad, del grupo de FEMAT y de algunos otros académicos que solamente dicen que se vaya. Cuando la solución no es solo que se va a ir, ¿quién va a quedar? ¿Cuauhtémoc? ¿Cuauhtémoc va a resolucionar las cosas? Yo creo que no. Eso también depende de los acuerdos políticos entre ellos, ¿no? Por ejemplo, no sé si Cuauhtémoc pretende en 2 años lanzarse por la rectoría y no quiera quedarse aquí nada más 2 años mientras tanto, ¿no? Entonces, todavía queda mucho por ver qué sucede. Bien. Sí, y también otro tema interesante que está en la agenda pública de Zacatecas y yo creo que de todo el país es el de la rendición de cuentas y los informes de gobierno o presuntos informes de gobierno, ¿no? Que son estos actos que son más bien simulacros y de autoelogios y aplausos y demás, ¿no? Que tanto se ha avanzado o más bien se ha retrocedido en un Estado democrático, republicano, con este tipo de prácticas, ¿no? Yo creo que más que, no diría que se retrocedió, porque lo que existía antes tampoco era rendición de cuentas, ¿no? O sea, iban al Congreso y se aventaban el mismo discurso, quizás menos largo, ¿no? Porque, por ejemplo, en días pasados... Pero la comparecencia de Osorio Chong, por ejemplo, duró 5 horas, ¿eh? Sí, o sea, me refiero a que eso es parlamentar, ¿no? Sí. O sea, dice el parlamentario, le contesta, le pregunta, claro. Y eso se supone que sería un ejercicio sano, siempre y cuando tuviera consecuencias esa comparecencia, ¿no? En otros lados, por ejemplo, los pueden hasta correr a los funcionarios. Claro. Es que usted no sirve y se va, ¿no? Sí. Se supone que para eso es. Una revocación de mandato. De mandato por parte del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo. Pero no pasa nada. O sea, aquí son meramente monólogos que, volviendo a los informes, no hay indicadores en los datos que les interesa, si dan el indicador que crecieron, en otros nada más dicen la inversión millonaria que hicieron, la histórica inversión, pero no dan datos más allá, ni siquiera ponen, este es el Plan Estatal de Desarrollo o el Plan Municipal de Desarrollo y vamos aquí. No, nadie sabe, ¿va? Y también es otra crítica que yo le haría a la parte académica. ¿Dónde están los estudios de pertinencia de los académicos que le sigan la pista a los municipios, a los estados, a los legisladores? Y a la propia UAS, internamente, ¿no? Obviamente es trabajo de nosotros los medios de seguir darles ese seguimiento, pero pues se ocupa de otro lado, ¿va? De las universidades que estén ahí y le digan, oye, pues no es cierto, ¿va? Tú te comprometiste a esto y ya. Por ejemplo, el índice de desarrollo humano es tal que se decidieron que desecharon esa visión
que ya ni siquiera el PNUD ha hecho mediciones en los estados. Entonces, ¿cómo va? Pues quién se olvidó, ¿no? Por completo Así es. esa medición. Ahora, muchas veces las posturas académicas no impactan mínimamente en los procesos políticos y sociales, ¿no? Y tenemos aquí el caso de estudios de desarrollo que durante muchos años han pugnado por un proyecto gubernamental, se los han ofrecido a las diversas administraciones. Sí, también. Y no les ha funcionado, no les han hecho caso. O sea, ahí también hay una omisión por parte del modelo político a estas, que también son convenientes para mantener cierto status quo, ¿no? Sí. Pero también hay esa falta de, la rendición de cuentas también va en ese sentido, de que no hay un interés por modificarlo y tomar en cuenta estas... Sí, el hecho de que se paren y hagan el informe, pues no significa que sea una rendición de cuentas verdadera, ¿no? Simplemente hacen un discurso... Una enumeración de acciones que son convenientes para ellos. Y ya, pero no hay un formato que diga, a ver, dice Carlos Peña, tenemos un municipio con finanzas sanas. Digo, bueno, pues no tiene problemas, pero a que se acaben de endeudar por 150, bueno, desde el año pasado se endeudó con 150 para hacer frente a los compromisos que arrastraba. Pero eso es sano, eso es bueno. Pues creo que es debatible, ¿verdad? Y sí, esto de las finanzas y demás también siempre es muy discutible. Ahorita están hablando del déficit, bueno, siempre se habla del déficit cero, que es una de las medidas de la ortodoxia neoliberal. O sea, el déficit cero, finanzas sanas. Sí, pero las finanzas sanas, que otra vez nos remitimos a Julio Volvinic o a la economía moral, pues aunque tengas finanzas sanas, la gente sigue teniendo hambre, ¿no? O sigue teniendo necesidades. Da igual que, digamos, los números en la macroeconomía estén estables cuando la economía de la gente, la economía moral, digamos, está abatidísima, ¿no? Entonces eso también es muy, muy discutible. Y son las contradicciones del mismo modelo, ¿no? O sea, dices, bueno, estos canijos que nos están gobernando son tecnócratas de derecha, neoliberales, y dicen, bueno, que se libere todo, ok, vamos al libre mercado, pero lo único que crece es la deuda. O sea, ni siquiera tenemos mayor crecimiento, pues, la inflación sube, o sea, el modelo que ellos pregonan y que es el dogma bajo el que están gobernando, pues no funciona porque les crece la deuda. Ya vimos qué cantidad tan grande es la deuda pública a partir de que llegó Peña Nieto, y en cada municipio así pasa. Y le crece a lo tonto, porque ni siquiera hay gasto público, que eso sería keynesiano, vamos a, digamos, dinamizar el mercado interno, dinamizar la economía. Pero sí, ese es un tema interesante que se vincula ahora, digamos, en un término nacional, con la necesidad de transparencia, otra vez con esto de los informes de gobierno, la necesidad también de que no existan estas puertas giratorias, como les llama Podemos, y la necesidad de que, digamos, no haya conflictos de interés entre la vida pública y la vida privada. Esta semana publica Reporte Índigo un tema interesante con Luis Telles, que está vinculado a una empresa de generación energética, y está también propuesto desde la Presidencia de la República para que forme parte de este fondo petrolero, que va a ser el que va a decir hacia dónde van los ingresos petroleros, ¿no? Los ingresos del petróleo. Entonces dice, ¿dónde está esta transparencia? Los conflictos de interés son claros, ¿no? Entre lo privado y lo público. Y dices, esto es una punta del iceberg de lo que se viene, ¿no? O sea, esos son los grandes negocios, no los... Y que, vaya, que está muy mal esa corrupción entre los 100,000 pesos que les dieron a los diputados aquí de este maiceo. Pero estos son millones de dólares, ¿no? Que son impresionantes los negocios que se van a generar a partir de este tipo de reformas, que las anuncian como las grandes reformas estructurales que México necesitaba, pero que son claras para hacer trapicheos, corrupción. El tema es que para el combate de la corrupción creo que no sé si es más bien una decisión política de dejar de solapar privilegios y solapar el desfalco que le hacen día a día a los zacatecanos, a los mexicanos, en todas las dependencias, porque el presidente dice que es un tema cultural, ¿sí? Yo coincido que es un tema cultural, pero no por eso. Antes era un tema cultural matar a romanos en el Coliseo, ¿no? Y se quitó, se avanzó en esa cultura de barbarie y se pudo lograr una cosa más civilizada. El argumentar algo cultural y decir no hacer nada, porque fíjense, en los informes del presidente solamente 2 veces tocó la palabra corrupción. En el informe del gobernador ni una vez se tocó el tema de la corrupción, y en el informe de los municipios tampoco lo van a tocar.
Y es uno de los principales problemas, yo creo que la madre de los problemas, que es el conflicto de intereses, la opacidad, la misma UAS padece de esas circunstancias. Este asunto del conflicto de intereses es un problema que es un común denominador en el modelo económico neoliberal. Vemos que el sector empresarial ha secuestrado la vida política de muchos países, no solamente de México. Sí. Y en ese sentido es este sector empresarial que controla la política interna del país. Vemos también el caso del Grupo México, ¿no? Cómo las dependencias encargadas de regular estos problemas ambientales sobre las rodillas firman las concesiones a estas empresas para que lleven a cabo sus procesos de explotación. Entonces, vemos, ese es un claro ejemplo de que las empresas tienen secuestrada la política, ¿no? Incluso el mismo modelo democrático que se pregona está secuestrado por los empresarios. Sí, por los empresarios y por el crimen organizado, ¿no? O por la corrupción. Vemos esta simbiosis que dicen varios autores que se dio a raíz de que no existe un narco fuerte si no hubiera políticos involucrados, ¿no? Claro, igual no hubiera este modelo de corrupción si no hubiera políticos y empresarios involucrados. Entonces, en ese sentido, pues el caso del Grupo México es casi un ejemplo de lo que nos va a avecinar, ¿verdad? Va a ser una cosa, si no se fortalecen las instituciones para que le digan a Grupo México de la REA, ¿sabes qué? Se te va la concesión, cabrón, por contaminación, porque se vale. Y no tienen los pantalones. El gobernador Padres dice, los corre, y a raíz de que lo corren le sacan todos sus trapos sucios de la construcción de una presa, de un... Claro. un sí, o sea, la presa en un lugar, dicen, no, o sea, no tuvo ni siquiera permiso, utilizó dinero público para hacerlo, utilizó programas federales para beneficiar su rancho. Privado, así completamente. Pero hasta que corre a los delegados federales, le sacan esos trapos, ¿verdad? O sea, todos se jalan la cola y empiezan a salir la pus. Y es que lo malo es esto, como dice Martín, y al final es cierto, tienen estos, no tienen los pantalones, digamos sí los tienen, pero esos pantalones se los compró la REA, ¿no? Esos pantalones son propiedad de los empresarios, del gran capital, ¿no? O sea, son los grandes amos, digamos, de este país y del mundo. Sí, los contrapesos son inexistentes tanto entre el mundo empresarial como institucional y entre los distintos poderes de la Unión, ¿no? Que es el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y el Estado como institución representativo de un sistema democrático se ha convertido en una extensión de los intereses de los grupos de poder, ¿no? Claro. Entonces así no se puede cambiar mucho la situación. Sí, triste el panorama, compañero. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.